Bienvenidos. En este vídeo vamos a trabajar un poco vamos a describir el uso de parámetros en ShellScript. Para ello vamos a comenzar trabajando con nuestra terminal y vamos a crear un nuevo script muy simple. Vamos a utilizar Gedit, que parece que es más visual, ¿vale? Y vamos a llamarlo parámetros.sh. Lo lanzamos con el ampersand para que lo lance en segundo plano y así podamos trabajar con esta consola y con el Gedit. Bien, redimensionamos, lo vamos a colocar por aquí. Perfecto. Bien, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es determinar el intérprete de comandos que se va a utilizar para ejecutar este script, ¿vale? El autor y la forma de contactar con el autor, por si acaso, y la fecha aproximada. Bien. Aquí pondremos un comentario de lo que hace el script. Vale, y aquí, bueno, pues ya llevaríamos a cabo, utilizando comandos, la función del script. En este caso va a ser muy simple, ¿vale? El script lo único que va a hacer es mostrar un mensajito, ¿vale? Vale, y por ejemplo, bien, aquí ahora mismo no estamos utilizando más que un par de variables, la variable user, vale, la variable user y la variable home. Bien, si yo guardo, me vengo a la consola, le doy ejecución a parámetros.sh y lo lanzo. Se ejecutará y me dice el usuario actual es Javier y el directorio personal es este, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido ejecutar estos comandos, estos 4 comandos. Vale, genial. ¿Qué son los parámetros? Bueno, pues los parámetros o argumentos es la información que se le pasa a un programa, o en este caso a un ShellScript, en el momento de ejecutarlo. Por ejemplo, yo aquí parámetros podría ponerle AlfredoFF y podría ponerle un directorio. Esto ahora mismo son 2 parámetros. ¿Cómo determina los parámetros el intérprete de comandos? ¿O cómo conoce o sabe que esto es un parámetro y esto es otro parámetro? Bueno, pues esto ya se estudió. Lo que hace el intérprete de comandos cuando nosotros escribimos una línea y pulsamos Enter es analizar toda la línea o todo lo que se ha escrito, ¿vale? Y lo que hace es separar cada uno de los elementos utilizando como separador el espacio. Entonces empieza a analizar, ve aquí punto barra parámetros sh espacio. Ya sabe que esto es un elemento, ¿vale? Sabe que esta primera parte es un elemento. Espacio, separador, AlfredoFF, espacio, este es otro elemento, barra home barra AlfredoFF, y o bien fin, hemos pulsado Enter, o bien otro espacio, y separa, ¿vale? Una vez que lo ha separado en partes, sabe que el primer elemento es el comando o la aplicación que se va a ejecutar, y el resto de elementos separados por espacios son parámetros. Parámetros, valores que se le pasan al programa, ¿vale? Entonces, estos parámetros lo que nos van a permitir es, en el momento de ejecutar nuestro ShellScript o el programa que sea, es darle la información necesaria para que ese programa o ese ShellScript realice una función concreta. Es decir, lo que nos va a dotar es de dinamismo al ShellScript, ¿vale? Porque cuando yo ejecuto este programa, este shell, le puedo decir, justo en el momento de ejecutar, le puedo dar una información concreta, una información que varía, una información variable. Nosotros aquí estamos utilizando la variable $user, que varía en función del usuario que ejecute el script, ¿vale? Pero podríamos utilizar una variable que sea usuario y aquí en lugar de $home directorio, ¿vale? Por supuesto, estas variables habría que definirlas en alguna parte. Yo podría hacer usuario igual a, por ejemplo, Javier y directorio igual a barra home barra Javier, por ejemplo, ¿no? O, como Javier ya lo hemos visto, Marina PG. ¿Veis? O sea, yo ahora mismo estoy utilizando unas variables y las defino aquí. Problema, pues que si quiero cambiar el valor de estas variables, tengo que editar el fichero y modificarlo. Y esto es lento, hace que yo tenga que editar el código fuente del script, entonces no es buena idea. No es buena idea si yo quiero ejecutar este script con dinamismo, ¿vale? Es decir, permitiendo que en un momento dado pueda cambiar el valor de estas variables en el momento de ejecución, de ejecutar el script. Por ejemplo, si estas variables almacenan datos que
se pueden cambiar, pero en principio son estáticos, ¿vale? Pues entonces estos valores no se pasarían por parámetros, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, yo cambio marinapg barra home barra marinapg. Perfecto, si yo me vengo aquí y ejecuto parámetros sh, me sale la información de marinapg. Vale, supongamos que ahora quiero Alfredo FF. ¿Qué tendría que hacer con este formato? Pues tendría que venir aquí poner Alfredo FF, cambiar aquí, poner Alfredo FF, guardar, y ahora ya puedo ejecutarlo. Me saldría Alfredo FF. Bueno, pues esta forma de trabajar, dependiendo de lo que queramos, a lo mejor no es adecuada, ¿vale? O sea, si yo quiero poder ejecutar este comando parámetro, supongamos que es una copia de seguridad con distintos usuarios, ostras, pues a lo mejor no es muy buena idea, ¿veis? Por ejemplo, mira, más sencillo, vamos a copiar parámetros en copia seguridad.sh, ¿vale? ¿Sí? Y aquí vamos a cerrar y vamos a editarlo. Copia seguridad sh, lo editamos. Vale, entonces el usuario es este, no sé cuánto. Echo, copiando los datos de $usuario en $dst, ¿vale? dst es otra variable que vamos a utilizar aquí. dst igual a barra backup barra $usuario. ¿Veis? Venga, perfecto. Vamos a suponer que esto es un programa de copia de seguridad, ¿vale? Aquí lo único que estamos haciendo es mostrar mensajes, ¿no? Estamos simulándolo, ¿vale? Muy bien. chmod a más x para darle permisos de ejecución, y ahora lanzamos copia de seguridad. Pues mirad, el usuario actual, más que el usuario actual, podríamos decir el usuario es este. Perfecto. Yo ejecuto copia de seguridad, me dice el usuario es Alfredo, el directorio personal es /home /Alfredo, y va a copiar los datos en /backup /Alfredo FF. Genial. ¿Y si ahora quiero hacer una copia de seguridad de marinapg? Vaya, pues tengo que editar el código fuente del script y tocar aquí y aquí. Y esto, pues, resta dinamismo a nuestro script. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Utilizando parámetros. Estaría genial que yo pudiera ejecutar copia de seguridad y decirle marinapg, y que automáticamente cogiera esta información y la utilizara dentro del script. Y estos son los parámetros, ¿veis? Este sería el primer parámetro que se le pasa al script. Ahora mismo no lo usa, ¿vale? Yo se lo he pasado, pero el código fuente del script no lo utiliza, ¿vale? Entonces, fijaos, estaría genial que yo le pudiera pasar marinapg, ¿veis? Como primer parámetro. Segundo parámetro, pues le podría pasar el directorio donde personal de marinapg, o bien que el propio script se buscara la vida y fuera capaz de encontrar ese directorio personal, ¿vale? Pero ahora mismo yo podría pasarle dos parámetros, ¿veis? Le estoy pasando dos parámetros, directorio personal y el nombre del usuario, ¿vale? Repetimos, para que el intérprete de comandos sepa que son parámetros, lo que hace es partir, trocear toda esta línea que se ha insertado, separando, utilizando como separador el espacio, ¿vale? Bien, estos parámetros se le están pasando al script, pero en el código no se utilizan. ¿Cómo se utilizan los parámetros? Bueno, pues esto ya lo hemos estudiado en la teoría, esto es un repasito, pues utilizando unas variables especiales que son, fijaos, tenemos una serie de variables especiales que son del $1 al $9, que serán los valores de los parámetros pasados. ¿Veis? ¿Sí? ¿Qué más variables especiales tenemos? Bueno, pues tenemos una variable especial que es $almohadilla, que indica el número de parámetros pasados, ¿vale? Y por último, vamos a utilizar $asterisco o $arroba, que será una cadena con todos los parámetros pasados, ¿vale? O sea, yo aquí no utilizo ninguna variable especial. O sea, si me pasan parámetros, no los voy a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar esto, y veis, de forma muy sencilla, para que el usuario lo coja de $1 y el directorio lo coja de $2. ¿Veis? ¿Sí? Le damos a guardar y ahora vamos a probar cómo funciona. marinapg /home /marinapg. ¿Veis? Haría una copia en /backup /marinapg. Oye, ¿que quiero hacerlo con Alfredo FF? Pues nada, en lugar de marinapg, Alfredo FF. ¿Veis cómo ha cambiado? ¿Sí? ¿Que quiero hacerlo con Pepe? Pues nada. O con Ramón AM. Ramón AM. Ya está.
¿Veis? O sea, la ventaja que tiene el uso de parámetros es que en el momento de ejecutar el script yo le puedo indicar los valores o ciertos valores que va a utilizar dentro del código. En este caso los valores son como primer parámetro el nombre del usuario y como segundo parámetro el directorio personal. ¿Veis? Y aquí los utilizo. Es más, los asigno a variables, podría haber utilizado aquí $1 y aquí $2, pero los asigno a variables porque para mí, como programador o como administrador, me es mucho más sencillo, y como humano, entender la variable usuario, que almacena el nombre del usuario, que no $1, ¿vale? Entonces yo, una vez hago esta asignación, usuario igual a $1, directorio igual a $2, yo no tengo que pensar en parámetros aquí abajo. Yo ya pienso en variables. La variable usuario que guarda el nombre del usuario y la variable directorio que guarda la ruta del directorio. ¿Entendéis? O sea, los parámetros lo que nos van a permitir es, repito, en el momento de ejecutar el script, pasarle información al script para que lo utilice dentro, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, como era el caso al principio, no leemos estas variables de parámetros, pues esos parámetros, aunque se nos pasen, no se van a utilizar, ¿vale? El intérprete de comandos es el que se encarga de asignar a estas variables, que son variables de solo lectura, los valores que se le han pasado en el momento de ejecutar, en este caso Ramón AM y barra Ramón AM, asignar estos valores a estas variables especiales. ¿Veis? Todas estas variables especiales. Pues esa es la idea. Así funcionan más o menos los parámetros. Problemática con los parámetros. ¿Y si no me pasan parámetros? ¿Y si los parámetros no son correctos? Es decir, yo aquí tengo muy claro, si pongo usuario, el nombre de un usuario que existe, pero ¿y si me pasan un nombre de usuario que no existe? ¿O y si no me pasa el nombre de usuario? Ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Aquí ponemos Ramón AM barra Ramón AM, fantástico. Pero ¿y si yo pongo aquí nada? ¿Y si no le paso nada? ¿Veis? El usuario es ninguno, el directorio personal es ninguno, y copiando los datos, vaya hombre. ¿Y si le pongo solo el nombre del usuario? Pepe. Pues el usuario es Pepe, el directorio personal del usuario es, no nos lo han pasado, no lo sabemos. Copiando los datos en barra backup barra Pepe. Pues bueno, aquí entra la segunda parte de los parámetros, y es que como los parámetros se pasan en tiempo de ejecución, es decir, se pasan cuando el usuario ejecuta el script, ¿veis? Deberíamos comprobar que se han pasado los parámetros que se necesitan para ejecutar el script. Yo aquí necesito el parámetro 2 y el parámetro 1. Y aquí entraría en juego la comprobación de parámetros utilizando la sentencia if, ¿vale? Entonces comprobaríamos si me han pasado, si no me han pasado, mejor dicho, este parámetro, muestro un mensaje de error y salgo, porque es necesario este parámetro. Si no me pasan este parámetro, muestro un mensaje de error y salgo. Se pueden hacer más comprobaciones, ¿vale? Por ejemplo, si este directorio existe o no, yo necesito que exista. Si me pasas la ruta de un directorio, el usuario me pasa la ruta de un directorio que no existe, tendría que dar un error y salir, ¿vale? Entonces serían las comprobaciones de errores, que lo veremos más adelante con los comandos if. Bueno, pues espero que este pequeño vídeo de repaso os sirva para entender un poquito el uso de los parámetros dentro de los scripts. Bueno, un saludo, hasta el próximo vídeo.